y vamos a orar por este mensaje. Padre amado, te damos la gloria, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a través de tu sierva, así como dice la palabra, siervos inútiles somos, porque nuestra tarea es anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén, amén. Padre amado, yo hoy te pido, así como un día me sacaste a mí de lo más profundo del pecado, Señor. Amén. Libertes hoy a tu pueblo, estos tus hijos y tus hijas que están en este lugar. Aún los vecinos, Señor, que sé que pueden estar escuchando, Padre. Ellos puedan recibir esta palabra en su corazón, Señor. Amén. Hoy, Padre amado, cada día agradecemos y te damos la gloria a ti, porque nos das una nueva oportunidad de arrepentimiento. Amén, amén. Anhelamos que limpie nuestros vestidos, Señor. Dígale ahí en donde está usted: Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón. Necesito conocerte. Si usted no le ha conocido, dígale: necesito conocerte. A ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. En el nombre, sobre todo nombre, nuestro Mesías, Jesucristo, Yeshua, su nombre en hebreo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso. Que toda la gloria sea para ese Dios vivo y poderoso. Amén, amén. Hoy vamos a leer la palabra, el libro de Ageo. Ahí usted tiene la escritura en su mano y vamos a estudiar juntos. Miren, no hay cosa más maravillosa que usted abra los ojos y lea la palabra de Dios. Todos tenemos esa bella oportunidad y si usted no sabe leer, la puede escuchar. Amén, amén. ¿Verdad? Para que pueda edificarse y salir de la falta de conocimiento de la verdad. Dice la palabra de Dios que nosotros perecemos por la falta del conocimiento de la verdad. Porque si alguien llega y le dice mentira, usted tiene cómo saber que es mentira. Pero saber cómo es mentira es saber la verdad primero. Amén. Así que vamos a leer juntos el capítulo 1 de Ageo. Y hay un mensaje para nosotros esta noche. Amén. La palabra la he titulado: edifica tu templo, edifica tu vida. Muchos hemos creído por mucho tiempo de ignorancia que el templo son las iglesias. Amén. El templo somos cada uno de nosotros que está en el lugar. No esta estructura física, sino cada uno de nosotros somos el templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo, del Dios de Israel. Y usted tiene que saber eso, que es muy importante. Porque cuando eso lo recibimos en nuestro espíritu, tenemos que saber cómo está nuestro templo. ¿Sí? Si nosotros hoy entendemos que no es esto el templo, sino nosotros, lo primero que Dios nos va a pedir es cuentas de nuestro templo. Porque cuando nuestro templo está contaminado, allí no mora el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y comencemos leyendo el versículo 1. Dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Hasadac, sumo sacerdote, diciendo: así habla Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en casas artesonadas, y esta casa está desierta. Usted no puede permitir, hermano, que su casa esté desierta. ¿Cuál es su casa? Su templo. Su templo esté desierto. Amén. Miren esta palabra profética que dio el profeta aquí. Pues así ha dicho Jehová. Verso 5. De los
Ojo con este mensaje, hermano. Medite bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. El que trabaja el jornal recibe y su jornal cae en saco roto. Voy a repetir, no se deje desconcentrar. Reciba la bendición de la palabra hoy. Amén. El Señor nos está exhortando hoy a que revisemos cómo están nuestros caminos. Porque nuestros caminos pueden estar torcidos, amado hermano. Aquí dice que sembráis mucho y recogéis poco. Aquí también dice que se le paga el salario y que cae en saco roto. ¿Qué pasa cuando yo echo algo en un saco roto? Se pierde, amado hermano, se va. Hoy hay una exhortación para todos nosotros, para que revisemos si realmente nuestros caminos están torcidos. Porque la palabra de Dios dice, medita bien cómo son tus caminos. Él nos está llamando a nosotros a reconocer nuestra condición de pecado. Porque si nosotros no examinamos nuestros caminos y no nos damos cuenta que vamos por el camino ancho, en donde no importa que yo vaya en contra de la voz de Dios, en donde no importa que yo vaya en contra de la palabra de Dios, es camino que conduce a la muerte eterna, a la perdición de nuestras almas. Amén. Amén. Sembráis mucho, pero yo no sé qué pasa, yo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y nunca tengo nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros caminos? Saben, yo conozco mucha gente que no conoce a Dios. Conozco mucha gente que es pecadora y separada de la palabra de Dios. Pero son un testimonio de buen hijo. No tienen resentimiento con papá y con mamá. Honran a su padre y a su madre. Y también he escuchado a hijos de Dios decir, pero yo no sé por qué le va tan bien. ¿Saben por qué? Porque siempre están bajo esa promesa. Porque llegan a su casa y son un instrumento de bendición para su esposa, no un instrumento de maldición. Ay, ahí viene mi papá, no, ya se dañó el buen momento. No, no funciona así. Ya llegó a ofender, a maltratar. No, ahí viene mi esposo, porque son buenos hijos. Y cuando esa persona cumple con promesas, con bendición que están en la palabra, la puerta de los cielos se abre. Y hoy el Señor nos dice, examina tu camino, porque siembra mucho y recoges poco. Te pagan el salario y cae en un saco roto. Cuando nosotros siendo hijos del Señor, deberíamos de tenerlo todo. Y saques de su mente la casa de lujo, el carro, eso no es de Dios. El dinero nos separa de Dios. Pero ¿sabe qué bueno que usted tenga para dar? Que usted sea un río de bendición. Hermano, ¿sabe qué? Usted no tiene desayuno, venga, desayune en mi casa. Yo no me voy a pensar, pero es que el desayuno que le voy a brindar al vecino va a ser el desayuno de mi hijo de mañana. Yo como que mejor no le doy. No, porque usted es hijo del Dios de Israel. Y cuando nosotros somos hijos del Dios de Israel, nos sobra para dar. Y somos ríos de bendición. Entonces hay personas que tienen ese saco roto en su casa. Le pagan su salario y ¡puf! No quedó nada. Qué bueno que a usted le paguen su salario y que no quede nada porque lo da todo. ¿Sabe por qué? Porque sabe que mañana que el Señor le va a proveer. Y pasado el Señor le va a proveer. Y se convierte usted en un canal de bendición. Y dice el Señor, ese es mi hijo amado. Él no puedo cerrarle la puerta porque Él bendice. Pero hay personas que hoy el Señor nos está examinando y nos dice, ¿sabes qué? Examina tu camino. Porque trabajas mucho, cosechas poco. Amén. El verso 7, así dice Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subí al monte, trae madera, reedifica la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, así dijo Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Cuando nosotros no buscamos la voluntad de Dios primero, podemos ganar mucho dinero,
que el Señor lo disipa con un soplo. Usted sabe lo que es un soplo, hermano. Usted sabe lo que es usted andar en negocios que no son del Señor, o en trabajos honrados, pero andar con puertas abiertas al pecado. Y de repente usted se gana grandes cantidades de dinero y el Señor hace y se lo disipa, porque Él es el dueño del oro y la plata. Entonces hoy tenemos que examinar nuestro camino. Amén. Porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Verso 10: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la lluvia detuvo sus frutos. Usted y yo tenemos que ser personas bendecidas, amado hermano. Y sáquese la palabra bendición con la prosperidad que se predica hoy. No tiene nada que ver. Que usted tenga un corazón tan limpio delante de la presencia del Señor, que usted sea un instrumento de Dios, que usted dé de lo que el Señor le está dando. Amén. Que usted pueda ayudar a su vecino, que usted pueda sacar de lo que el Señor le está dando para hacer de bendición para otros. Nunca le va a faltar, y no estará en saco roto su salario. Amén. Verso 11: llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. De las cosas que hemos predicado aquí, amado hermano, es el tiempo de juicio que nosotros estamos viviendo. Y el Señor está diciendo: guarden alimentos. Pero antes de usted guardar 1 kilo de arroz, arrepiéntase. Entre en santidad, para que el Señor pueda guardarlo de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Y a usted, cuando usted entra en esa obediencia, el Señor le va a dar para que usted dé a otros. En esos momentos de angustia, usted se va a dar cuenta quién es Jehová de los ejércitos. Si usted es un hijo de Dios que está apartado del pecado, que no está jugando a ser hijo de Dios, que ya dejó todo lo del mundo, que hoy está entregado a servirle solo a Él, en el trabajo, en la casa, orando, ayunando, leyendo su palabra, el Señor le va a proveer de manera sobrenatural. No sé si han leído la parte del Éxodo, cuando el Señor saca al pueblo de Israel y se lo lleva por el desierto hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel empezó a quejarse. Miren cómo somos nosotros. Yo estaba allá en Egipto comiendo carnes, decían. Sí, preferían estar esclavizados. Y ahora no comeremos. Y en una mañana, hermano, que ellos se levantaron, dice la palabra, que encontraron codornices. Imagínense, hermano, que usted salga de su casa en un desierto y encuentre codornices así, para que usted las haga guisadas, fritas, como usted quiera. Ese es el Dios al que yo sirvo. Ese es el Dios de Israel que trae la promesa. Pero nosotros tenemos que examinar nuestros caminos, porque Él es un Dios que hará diferencia entre el justo y el impío. Él es un Dios que hoy nos está llamando al arrepentimiento, y que antes que sus juicios sean caídos sobre la tierra, sean derramados sobre la tierra, usted y yo tenemos que estar de este lado. ¿Sí? Perdonando y pidiendo perdón. Si hay alguien al cual usted le ha ofendido, del pasado, del presente, no dude en pedirle perdón a ese hermano, porque usted necesita resarcir, reconstruir lo que destruyó en el momento. Amén. Amados hermanos, viene una hambruna mundial. Si usted está en los caminos del Señor, guarde comida y prepárese. Primero espiritualmente, luego físicamente. Yo no puedo hacer nada guardando alimento si estoy en pecado. El Señor va a destruir el pecado, amado hermano. El Señor va a hacer diferencia entre el justo y el impío. Anoche yo tuve un sueño, sabemos que el Señor está hablando en estos tiempos por sueños, visiones. No es que usted se acostó lleno y está teniendo pesadillas, no, hermano, el Señor le está hablando. El Señor le está hablando de lo que viene. Y no necesita usted ser el mega hijo espiritual, el super hijo de Dios. Él está hablando aún los que están apartados, para que regresen al redil a tiempo. Y en ese sueño habían unas ollas
Usted sabe, esos calderos grandes donde se hace el arroz. Y estábamos con unos amigos acá de la invasión. Y yo recuerdo que yo me llevé los calderos y había, como le decimos aquí en Colombia, el cucayo, el pegado, ¿sí? del arroz. Y yo me lo llevaba. Y había un hermano que me iba a ayudar en su moto a llevar el arroz, los calderos, y metió la mano para agarrar un poquito. Y yo le dije así, ten eso quieto. ¿Sabe qué? Yo me levanté con la sensación de la escasez que viene. Y hoy decimos, pero hermano, yo no tengo cómo guardar alimentos. Hermano, ¿y usted qué hace comprando ropa? ¿Usted qué hace comprando celular? ¿Usted qué hace construyendo? Si lo que tiene es que leer para que se dé cuenta el tiempo profético, vienen 1000 años y no aquí en la tierra de Jerusalén. Vienen juicios del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida. El Hijo del Señor por el que murió está ya en la droga. El Hijo del Dios de Israel por el cual entregó su Hijo en una cruz, allá está en lesbianismo, en homosexualismo, en prostitución. Y el Señor dice que ninguna de sus ovejas se va a perder. ¿Cómo hace el Señor? Dice en su palabra que tiene que mover la tierra para que despierte. Así que en medio de esos juicios nosotros, ay, era verdad lo que decía la hermanita, lo que estaba predicando yo. No, tenemos que venir ahora en arrepentimiento para que podamos tener, como dice Mateo, frutos dignos de arrepentimiento. Porque se debe ver su testimonio. Mira la hermana cómo ha cambiado, dejó el alcohol. Ve, ese hermano estaba en drogas. Qué bueno que sepan de dónde nos sacó el Señor. Que estábamos en lo más inmundo y profundo del pecado. Pero un día, ¡fum!, en un soplo nos levantó y nos restauró y nos está trayendo la vida eterna. Amén. Pero lamentablemente muchos pastores están más que dormidos, más que perdidos. Pacta con el Señor la prosperidad, viene en tiempo y el Señor está diciendo que va a traer juicio para ellos. ¿Saben por qué? Porque la palabra está diciendo que se nos está acabando el tiempo para el pecado. Y que el Mesías va a venir en la nube y va a llevarse a su pueblo. Y si usted no se prepara, en medio de esos juicios son para que la novia se despierte. Hay algunos que hemos despertado antes con golpes muy fuertes. Hay otros que necesitan un remesón más fuerte todavía. Y así, hasta que su pueblo esté listo para ser edificado. Verso 12, dice la palabra en Ageo, verso 12, capítulo 1. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Cuando el pueblo escucha, entra en temor. Pero cuando es un pueblo desobediente, duro de servir, amado hermano, cuando son tercos, eso es lo que está diciendo la hermana, es mentira, eso no va a pasar todavía. Eso eso nada que viene. Y el Señor advirtiendo a su pueblo para hacerle salvación, para traerle restauración, y no escuchan, ¿verdad? Pero que nosotros no seamos ese pueblo duro de servicio, que seamos con el corazón de diamante, dice la palabra, sino con el corazón de carne para poder recibir la palabra de salvación. Amén. Verso 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra, hermano, como me pasó a mí un día, recibí la palabra y mi espíritu que estaba muerto, aunque tenía años, 13 años en la iglesia, mi espíritu estaba muerto. Yo recibí la palabra de Dios en mi corazón un día que decidí verdaderamente aceptar el llamado del Señor, apartarme del pecado, y mi espíritu vivió, recibió vida. ¿Saben por qué? Porque Él es el único que puede darnos vida, para que dejemos ese espíritu muerto. ¿Saben cuál es el espíritu muerto?
aquel que el enemigo no lo deja salir del pecado. Aquel que está en drogas, en alcohol, en homosexualismo, en homicidio, en lesbianismo, en brujería, hechicería, pero sabiendo que es mal, ¿verdad? Porque somos seres humanos, somos tentados, pero dice la palabra que Él no nos ha dado tentación que no podamos resistir. Por eso cuando la tentación llega, así llega también la puerta de salida. Entonces si usted es un esposo, ¿verdad?, de su casa, y hay una mujer que está prestándose como herramienta del enemigo para caer en adulterio, ¿usted qué dice? Voy para donde mi esposa. ¿Por qué? Porque estoy escuchando la voz de Dios y me está vivificando el espíritu. Pero cuando estamos muertos en el espíritu, jugamos con el pecado. Entonces hay alguien que nos escribe y empezamos a reírnos. Y no hay nada sino un demonio de lujuria ahí, hermano. Que si nosotros pudiéramos, miren, ore esposa, esposo, por sus hijos también. Muéstrale, Señor, los demonios, el nombre, la cara de los demonios. Para que usted se dé cuenta cómo es el demonio del adulterio. Para que usted se dé cuenta cómo es el demonio de la murmuración, de la masturbación en los jóvenes, en los adolescentes, aún en adultos. Cómo son los demonios. Porque lo que nos trae satisfacción, nosotros vemos lo chévere, ¿verdad? Sentimos el deseo porque somos carne. Pero si el Señor nos permitiera ver el demonio que hay en ese deseo. Porque aquella persona que todavía no puede salir de la droga, uno lo juzga. Pero resulta que está con el espíritu muerto. Por eso la mamá, el papá, el esposo nunca puede perder la fe. Aunque vea todo destruido, hermano. Usted levántese en oración. Pero comience usted primero por salir del pecado. Y escuche bien, amado hermano. Estamos en tiempo extra. No me cansaré de decir el por qué en el año 2000 se decía que se acababa el mundo. 2000 años de Adán a Abraham, 2000 de Abraham a Jesús y 2000 de Jesús hasta acá. 6000 años nos dio el Señor para que nos gobernáramos solos, como nos diera la gana, en medio del pecado. Pero un día el Señor, dice el libro de Daniel, que iba a terminar con el pecado. ¿Para qué? Para que venga el reino milenial de Cristo. Y nosotros debemos estar ahí. Pero el Señor no va a sellar con su Espíritu Santo, amado hermano. Escucha esta palabra. No va a sellar a alguien que está en pecado. Y el enemigo le va a decir, o sea que ella no está en pecado. Todos los días nosotros pecamos. ¿Verdad? Me levanté, dije lo que no debí decir, Señor. Pero yo no puedo decir que, ay, no, como todos los días yo caí en adulterio. Ay, perdóname, Señor. No, hermano. Cuando usted se sale del pecado, se sale de eso inmundo que el Señor lo ha sacado, y usted entrega su vida al Dios de Israel, usted es sellado por el Espíritu Santo. Y la tentación que viene, y usted que coge para otro lugar, porque ya no le interesa. Y aquel que bebía ya no bebe más. Y aquel que estaba bajo los efectos de la droga ya no lo hace más. ¿Se acabó la tentación? No. El mismo Señor fue tentado y nos lo dejó como ejemplo. Entonces viene el espíritu de ira y usted, Señor, ayúdame. Yo quiero tratar a mi esposa bien, Padre. Padre, renuncio a ese demonio de contienda, de división, de pleito. Reconozco que estoy, porque es una herencia de maldición, ¿verdad? Algunos pueden luchar con la ira, otros con el alcohol, la droga, el homosexualismo, el lesbianismo, la mentira, la brujería. Todo, hermano, es el mismo demonio, solo que tiene varios nombres. Se llama pecado. Pero usted llega y reconoce su condición y empieza a recibir del Espíritu Santo el control. Y justo cuando usted va a querer cambiar, entonces, si sufre de ira, llega el niño, bota el café con leche, parte el florero, hace todo mal. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo va a estar atizando más para que usted pueda reventar. Pero cuando ya estamos en esa presencia del Dios de Israel, Él no nos deja solos. Y nos enseña a callar cuando tenemos que callar. Y nos enseña a hablar cuando tenemos que hablar. Y empezamos a tener un cambio y la gente lo empieza a notar porque tenemos que tener testimonio. A veces no es fácil
porque cuando ya nos veían, ¿verdad? Tanto tiempo, y esa hermanita no era la que estaba borracha hace como que 4 meses, 5 meses, ¿verdad? Y el enemigo empieza como a traer los recuerdos del pasado. Pero aquel que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga. Así que busque esa firmeza, amado hermano, porque hoy a usted le conviene ser sellado por el Espíritu Santo. Viene juicio sobre la tierra. Y antes que eso acontezca, usted y yo tenemos que estar guardados en el hueco de su mano. Amén. Yo cierro con esto, amado, y dice que entra en arrepentimiento. Sal de la brujería, de la hechicería, de todo pacto demoníaco, de toda práctica de Satanás, lectura de cartas, del café. Miren, eso es demoníaco, no abran puertas al enemigo. Fornicación, mentira, todo pecado que nos separa de la gloria de Dios. Hoy es momento para nosotros reconocer que nos ha ido mal, o a alguien le ha ido bien con el pecado. Alguien que pueda decir, bueno, a mí me fue muy bien en el adulterio, a mí me fue muy bien en la mentira, a mí me fue muy re bien cuando yo robaba, me fue re bien. A mí me fue re bien en los problemas matrimoniales de ira, de contienda, de división. Uy, más chévere. ¿Cierto que no? El pecado nos ha arruinado la vida. Por eso nosotros tenemos que cerrar la puerta al enemigo y empezar a leer la palabra de Dios y todos los días, Señor, muéstrame. Yo quiero cambiar mi vida. Pero tiene que haber un reconocimiento y una búsqueda. Y créame, amado hermano, que eso no lo consigue usted en la iglesia. Lo consigue usted doblando rodillas en su casa. Lo consigue usted humillándose en la presencia del Señor todos los días de su vida. Amén. Hay un versículo que yo anoté, usted no lo tiene ahí en la escritura, pero dice Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Preste oído. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Miren esto, si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tiniebla. Si usted desde que se levanta está mirando el pecado, si usted desde que se levanta está tentado a la pornografía, a la fornicación, al chisme, a la murmuración, su ojo está en tiniebla. Pero si usted desde que se levanta está en la luz del Dios de Israel, anhela hacer lo bueno, usted está en luz. Así que hoy hágase esa pregunta y no esté en tinieblas su vida. Cuide su templo, porque no nos podemos engañar. El Espíritu Santo no va a estar donde hay pecado, pero Él anhela limpiar al pecador. Y yo le puedo dar testimonio de eso. Yo siempre puedo testificar que hice todo lo que la Biblia prohibía, pero un día el Señor me limpió. Y si lo hizo conmigo, yo sé que también lo puede hacer con usted, amado hermano. Disponga su corazón y edifique su templo para que pueda morar allí el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo le invito a levantarse, vamos a orar.